En Red Más Noticias, hablan los candidatos al Congreso. Seguimos con nuestra agenda de candidatos que quieren llegar al Congreso de la República. Quisiéramos tenerlos a todos, son demasiados, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo para hablar de propuestas, para que usted tome una decisión bien informado, sea el partido que sea. Aquí los micrófonos están abiertos para todas las tendencias políticas. Doctor Juan Camilo Hostos, del Partido Conservador, bienvenido a Red Más Noticias. Es un gusto saludarte a ti y a la audiencia. De verdad que es un privilegio estar acá y que hayan estos espacios para poder compartir con los ciudadanos un poco acerca de nosotros, de las propuestas que tenemos y que puedan tomar una decisión el 13 de marzo, sobre todo informada, porque es una decisión muy importante lo que se viene el 13 de marzo. Doctor Hostos, usted es un hombre joven, tiene 35 años, es de Boyacá, acaba de salir del Viceministerio de Transporte. ¿Cuál es su propuesta después de esa experiencia en infraestructura con la que llega al Congreso? Nosotros queremos llegar al Congreso precisamente a llevar las banderas del transporte y de la infraestructura. Colombia tiene una enorme problemática en estas dos asignaturas. Primero, hay unos campesinos en Colombia que tienen una infraestructura terciaria deficiente y que necesitan unas vías terciarias como corresponden para poder superar los desafíos en materia de competitividad y por lo tanto de pobreza. Si las regiones de este país tuvieran la infraestructura que se merece, tendríamos la posibilidad de tener regiones que pudieran explotar lo mejor de su turismo, de su agricultura, de su sector pecuario, de su sector industrial. Y en Colombia realmente nunca ha tenido esa vocación de llegar al territorio con una acción política contundente para satisfacer esa demanda de infraestructura. Ahora, en el tema de transporte, los ciudadanos que se movilizan, por ejemplo, en Transmilenio en Bogotá o en los sistemas de transporte masivo en 9 ciudades del país, pues lo hacen en unas condiciones precarias. Y una de esas 108 sillas debe hablar por ellos. 5,5 millones de ciudadanos que se movilizan en transporte masivo y que realmente las condiciones de hoy no son las correctas. Los transportadores de Colombia, 1,6 millones de empleos se generan en este sector, el 5% del PIB. Y esa agenda es muy importante, no solamente por lo que representa para esos empresarios que generan ese número de empleos, sino también por lo que representa para los usuarios en materia de que tengan un sistema de transporte seguro, eficaz y sobre todo digno. En materia intermunicipal, doctor Hostos, ¿Colombia cuándo va a dar ese paso hacia adelante para poderse interconectar fácilmente entre regiones? Sé que se ha avanzado en dobles calzadas, pero todavía queda camino, ¿no? Sí, realmente Colombia tiene un país muy diverso en sus regiones, muy complejo por ser atravesado por 3 cordilleras. La geografía. Pero yo creo que hay que empezar a hablar de la reactivación del sistema ferrovial colombiano para conectar el tren con el río con la carretera y esto acá que Colombia sea más competitivo. Oiga, ¿por qué nunca pudimos con el tren? Desde el año 1929 esta tarea le ha sido asignada a entidades politizadas y realmente desde los años 80 el debate quedó abandonado. La ley que regula el transporte ferrovial tiene 106 años. ¿Usted sabe quién va a invertir un peso en un tren en Colombia con una ley de 106 años? Le contesto, nadie. Ese desafío, cuando tuve la oportunidad de ser miembro de la Junta Directiva del Metro de Bogotá y licitamos y adjudicamos el Metro de Bogotá, pues realmente fue uno de los grandes desafíos, una regulación exigua frente a las demandas de un sistema ferroviario que hoy en día en el mundo está en una vanguardia operativa muy moderna. Nosotros necesitamos un paquete de recursos para que en Colombia los campesinos de Colombia tengan las vías terciarias y las regiones tengan esa posibilidad de tener esa infraestructura. ¿Y sabe cómo lo vamos a hacer? La primera ley que voy a presentar siendo senador de la República, de hecho el más joven de Colombia, va a ser que el 4 por mil en su totalidad durante los próximos 5 años sea utilizado única y exclusivamente para la construcción de vías terciarias, de vías secundarias, de vías primarias, de aeropuertos regionales y de infraestructura fluvial en la Colombia profunda. Eso va a permitir que cerca de 8 billones de pesos se destinen con una priorización a la infraestructura regional y eso lo que va a permitir es que, hombre, saquemos la mayor potencialidad de nuestros territorios, pero también hay territorios en Colombia que están sumidos en la pobreza y en la violencia por cuenta de su falta de conectividad. El Catatumbo, los Montes de María, el Putumayo, Caquetá, Guaviare, ¿no? Guaviare, Arauca, Casanare. Esos territorios que están hoy en día con el mismo común denominador, no tienen infraestructura. ¿Y qué genera eso? Que los campesinos no tengan otra alternativa que minería ilegal y narcotráfico. Y de la mano de esas dos actividades viene la violencia. Y Colombia lo único que ha hecho en los últimos años es llegar con fumigaciones y ejército. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Tenemos que llegar con la infraestructura que le permita a esos territorios diversificar su posibilidad productiva y que de esta manera empiece la gente a tener otra actividad económica y se libere de ese flagelo de la violencia y en otros territorios que potencie sus
posibilidades productivas y eso le va a permitir a Colombia dar un paso hacia adelante importante y es la agenda de transporte e infraestructura hoy ausente en el Congreso de la República. Como viceministro, ¿qué lecciones le dejó que Bogotá hasta ahora esté arrancando con el metro? 52 años de cháchara, 17 meses nos demoramos licitando y adjudicando el metro de Bogotá. 17 meses. ¿Sabe qué pasó? ¿Qué pasó? Voluntad política. Voluntad, pero además de voluntad acompañada de capacidad técnica. Las entidades del Estado necesitan gente que tenga rigor, disciplina, pero sobre todo mucho conocimiento en los temas. Nosotros teníamos un equipo maravilloso en la Junta del Metro de Bogotá, la empresa Metro de Bogotá y por supuesto la voluntad política del alcalde Peñalosa y del presidente Duque de sacar adelante ese proyecto. Hoy permiten que Bogotá construya su primera línea. Ya anunciaron que están en la estructuración final de la fase 2, o sea, la segunda línea del Metro de Bogotá, pero no son los únicos proyectos para desembotellar a Bogotá. Aquí necesitamos la LO Sur, la LO Norte, la LO Centro, necesitamos que se ejecuten correctamente la 68 y la ciudad de Cali, necesitamos que el Regiotram de Occidente que conecta el occidente de Cundinamarca con Bogotá se termine prontamente y que se empiece a diseñar el Regiotram de Centro entre Zipaquirá y la calle 100, conectando con la primera y la segunda línea del Metro de Bogotá. La región metropolitana de Bogotá vive un caos que tiene que tener solución pronta. De lo contrario, 1.3 millones de habitantes de la ciudad-región se van a ver obligados a vivir trancones de hasta 3 y 4 horas interactuando con la capital de los colombianos. Doctor Hostos, usted es un hombre que no tiene pasado político en el sentido que está, salvo su paso por el viceministerio de Transporte, es lo más cercano que ha tenido a este mundo tan convulsionado. ¿Cómo va a ser para cambiar ese chip allá en el Congreso y que empiecen a hablar de estos temas que uno los escucha y dice, pues finalmente son los importantes para ver si algún día tenemos un desarrollo de verdad estructural en el país? Hombre, yo estuve al frente de las nuevas generaciones del Partido Conservador y fui miembro de la dirección nacional del partido, además de haber sido el gerente de las 2 campañas presidenciales recientes del partido. He visto en la política gente muy buena, pero también gente que no merece estar allí. Y no es de merecimiento, sino lo que pasa es que el Congreso es una entidad muy seria, nada más ni nada menos que traza las reglas del juego de la sociedad, o sea, las leyes, y hace el control político para que las cosas funcionen bien. Eso es una tarea que necesita rigor, que necesita disciplina, que necesita conocimiento, que necesita experiencia y liderazgo. Y hay muy poquitos de los que están allá que tienen esas capacidades. Y los colombianos el 13 de marzo tienen la posibilidad de elegir. Si seguimos en lo mismo, con un Congreso que en su mayoría ha sido un Congreso realmente rajado y que no ha hecho la tarea de las reformas estructurales, la reforma a la justicia, la reforma a la salud, la reforma a la educación, la reforma que necesitamos en el sistema de protección social o sistema pensional. ¿Y sabe por qué no lo han hecho? Porque no les ha interesado hacerlo. Y aquí en este Congreso tienen la oportunidad los colombianos de elegir a gente nueva, a gente que le aporte al Congreso de la República. En mi caso yo quiero llevar las banderas de la agenda del transporte y de la infraestructura como una bandera de desarrollo, para darle a mi país una posibilidad distinta de superar los desafíos sociales y económicos que tiene. Entonces yo creo que el 13 de marzo la gente que no le gusta la política, pues simplemente está desafecta y con toda la razón, pero puede simplemente quedarse quieta. ¿Y sabe qué va a pasar? Que todos esos que compran votos y toda esta gente que está haciendo con politiquería esta práctica, pues van a seguir eligiéndose. Pero si los ciudadanos salen ordenadamente y salen conscientes y hacen un cambio generacional y un cambio en el Congreso, pues le van a dar una lección a esos sinvergüenzas que no solamente han robado el futuro del país, sino que le han robado la confianza a la gente en las instituciones democráticas tan importantes para la sostenibilidad de nuestro Estado de Derecho y de la democracia colombiana. ¿Cuántos años tiene, doctor Hostos? 35 años. Juan Camilo Hostos tiene 35 años, del Partido Conservador. Quiere llegar al Congreso de la República, al Senado. Ahí están sus propuestas, ustedes toman la decisión. Muchas gracias por estar con nosotros, un hombre joven en la política. ¿Por qué le gusta la política? Yo creo que la vocación del servicio es es algo inherente a las personas que ejercemos este servicio. La política desde muy pequeño, yo fui líder estudiantil en la Universidad de Santo Tomás, fui el orientador de una nueva generación de conservadores en el año 2013 y 2014 y desde muy joven me metí en este escenario, en un partido político tradicional, en un partido en donde la gente ha hecho cosas que no corresponden. ¿Y sabe por qué estoy en ese partido? Porque creo en esas ideas. Yo creo en la idea del orden, creo en la idea de las instituciones fuertes, creo en la libertad, creo en la iniciativa privada y creo que una sociedad debe regirse sobre los principios y valores que conllevan de verdad que esto se pueda hacer bajo un espectro y una visión de la sociedad más humana. Yo creo que el Partido Conservador le sirve al país, las ideas conservadoras le sirven al país, pero cuando uno ve que el equipo juega mal, uno no cambia de equipo.
uno cambia a los jugadores del equipo y ahí vamos a cambiar un grupo de jugadores que no lo ha hecho bien y vamos a devolverle ese partido a la democracia colombiana y esas ideas a la democracia colombiana. Pues doctor Juan Camilo Hostos, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el número? Se lo pregunto a todos los candidatos. ¿Cuál es su número? El número 15 del Partido Conservador para elegir el senador del transporte y de la infraestructura y el senador más joven de Colombia.